Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a este tu programa El Encuentro. Hoy estaremos al encuentro de un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que no ha perdido ninguna batalla, un Dios que tiene propósitos con cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de la obediencia y escudriñamos la palabra en el libro de Josué. Estuvimos aprendiendo de cómo Dios derribó las murallas de Jericó con su poder y con estrategias militares del cielo. Cómo pudimos ver también cómo Dios puede irrumpir en lugares impenetrables y darnos la victoria. Y vemos cómo el pueblo de Israel y su líder, que era Josué en ese momento, y los sacerdotes y los ancianos se establecieron en la obediencia y le creyeron las instrucciones inusuales al Dios de Israel. Y ahora bien vimos cómo inició este libro de Josué en su capítulo 1:7, donde el Señor le decía a Josué que solamente tenía que esforzarse y ser muy valiente y cuidar la palabra de Dios y sería prosperado. Y esta palabra prosperado que se encuentra en ese versículo viene del hebreo sakal, que significa ser prudente. Entonces, para ser prosperado en todas las cosas debemos ser prudentes. Esa palabra sakal está presente en ese versículo porque esa victoria que Josué estuvo unida a la prudencia que se manejó el líder. Una persona prudente será prosperada. Es alguien que escucha a Dios y obedece. Hoy vamos a escudriñar en la palabra un hombre que se manejó con prudencia, dice la Biblia. David fue prudente y por tanto que fue prosperado porque obedecía a Dios. Si deseas ser prudente, pregunta a Dios qué hacer ante cualquier situación y Él te enseñará prudencia y te prosperará en cada situación que tú estés enfrentando. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, clamo por tu sabiduría, clamo, Señor, por tu entendimiento, clamo por tu conocimiento, clamo por tu gracia, por tu favor del cielo. Pido, Dios del cielo, Dios Todopoderoso, que seas tú impartiendo tu palabra y que tu palabra penetre en nuestras vidas de tal manera que cause un efecto transformador. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y lleve nuestros pasos y nuestras sendas a camino de bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje de hoy, se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y le invito el día de hoy a abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 18, en su versículo del 1 al 16. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, dice la Biblia, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía
prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba de ellos. En el capítulo 18 del libro de Primera de Samuel, podemos ver que está dividido en su primera parte, desde su versículo 1 al 4, en un pacto que se realizó entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y en su segunda parte de ese mismo capítulo, desde el versículo 6 al versículo 16, la Biblia nos relata cómo el rey Saúl tiene celos de David y esto incita a una persecución y amenazas de muerte. Vamos a ver qué sucedió con este pacto entre Jonatán y el rey David. Luego que vemos que de la victoria sobre Goliat relatada en el capítulo 17, David fue aceptado como parte del ejército de Israel y a pesar de tener menos de 20 años de edad, era muy joven. Y no solo eso, sino que fue colocado en una posición de autoridad. David y Jonatán desarrollaron en ese tiempo una excelente amistad e hicieron un pacto, dice la Biblia en su versículo 3 y 4, y David porque él amaba como a sí mismo a David, dice la Biblia. Y Jonatán se quitó, mire lo que se quitó, el manto que llevaba y se lo dio a David. Y no solo eso, sino otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabar. Las piezas que Jonatán le entregó a David no eran unos simples regalos de amistad, sino piezas simbólicas. Cada pieza tiene un mensaje relacionado con la alianza que estaban haciendo, la cual solo no era un acuerdo social, sino que también tenía implicaciones políticas y tenía implicaciones de gobierno. Solo Jonatán entregó las piezas y David solo las recibió. Qué interesante. David no entregó nada, sino que él recibió solamente. El manto, que viene de la palabra beameil, el manto es una pieza de la vestidura que se coloca sobre todo lo demás y cubre. Los mantos solían ser distintivos, variando según el oficio de la persona o su rango. Y él estaba recibiendo un manto de príncipe, de primogénito, el que iba a heredar. Es un símbolo de autoridad y de posición. Al darle su manto a David, Jonatán le estaba cediendo su posición como heredero al trono. No sabemos si Jonatán como tal sabía que el profeta Samuel había ungido a David como el próximo rey, algo bien interesante que vamos a conversar más adelante. Pero aunque no lo supiese intelectualmente, él naturalmente pudo despojarse de su manto y entregárselo a David porque lo veía realmente con sus ojos espirituales o naturales como el verdadero heredero al trono. Sus ropas, además del manto que cubre, también le entregó unas piezas de ropas, provisión. En hebreo se usa la palabra med, que también se puede traducir como vestidura o armadura. Quitarse la ropa implica quedar en una posición completamente de transparencia. Él le estaba entregando todo sin fingimiento en amistad a David, estaba vulnerable ante él, pero también le estaba dando no solo las vestiduras reales, sino también vestiduras de guerra y las armaduras que lo cubrían de toda lanza del enemigo. Las armas. Por último, vemos cómo Jonatán le entregó a David sus armas de defensa, la espada, que en hebreo es jared, y su arco. También incluye su talabarte, que era agor, el cinturón del que cuelga la espada. Le entregó todas sus armas de guerra porque sabía que David realmente era el que se iba a enfrentar a los enemigos de Israel. En otras palabras, Jonatán se estaba desarmando ante David y le estaba diciendo que confiaba en él y confiaba que él podía defender al pueblo de Israel. También Jonatán se comprometía a defender a David, algo que pronto vemos en otras historias relatadas en la Biblia. Es interesante que después de lo que sucedió en el capítulo 16, en su versículo 2 y 13, donde se relata cómo Jehová unge por medio del profeta Samuel a David como rey, dice la Biblia que en íntimo se le hizo el ordenamiento como rey en presencia de quién, de solo sus hermanos. No estaba presente el pueblo, no estaba presente Jonatán, no estaba presente Saúl, no estaba presente el pueblo de Israel. Fue un ungimiento que Dios escogió de manera íntima. Jehová lo había escogido en el cielo, donde había observado lo que el hombre no había hecho. ¿Y qué había observado Dios? El corazón de David y lo que él estaba haciendo, cuidando sus ovejas. Y dice la Biblia que antes de él estaban muchísimos hermanos, pero Dios le dijo al profeta Samuel que era David
el que iba a ser ungido como rey. Y mire lo que dice la Biblia, que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es interesante que después de ese evento, 10 versículos más adelante, en su capítulo 17, vemos cómo David mata a Goliat. Y como en el principio del capítulo 18, que ya acabamos de leer, se ve como Jonatán le traspasa la primogenitura y todas las vestiduras de reales pasan de la mano de Jonatán a David. ¿Por qué? Porque el llamado, la unción y el ordenamiento que había dentro ya de la vida de David se estaba haciendo visible en la tierra lo que estaba en el cielo. David no abrió su boca para decir que había sido ungido como rey, pero Dios estaba abriendo su boca para mostrar lo que David portaba y los propósitos que tenían con él. Y qué interesante que con el ordenamiento, con el llamado, se activan los celos y la persecución de muerte. Y eso fue lo que sucedió cuando Saúl comenzó a ver que en David algo que no portaba a él, sino que ya Dios se lo había traspasado a David. Él quiso matarlo y destruirlo. Es interesante como cuando la mano poderosa de Dios te entrega algo, los demás lo hacen visible. Unos pueden tener ojos para verlo para bien, pero dice la Biblia que desde ese día Saúl miró con malos ojos a David. Es decir, la impartición que David tenía de parte de Dios, la unción que David tenía de parte de Dios, hacía que otras personas que tenían espíritu malo, como dice la Biblia, que Saúl tenía espíritu malo, quisieran matarlo y lo mirarán con malos ojos sin David haberle hecho absolutamente nada. David simplemente, el único daño que David le había hecho a Saúl era que ahora él portaba la unción que desde ese día Dios le había dado y que el aceite había corrido sobre él y que el profeta Samuel lo había ungido en íntimo. Pero lo que Dios hace en íntimo, Dios devela sus propósitos. Y vamos a seguir viendo que esta impartición de ordenamiento y de signos divinos serán visibles en la tierra si vienen de Dios. Cuando la mano poderosa de Dios viene sobre ti, te respalda y eso se notará. Cuando cae la unción del cielo, cuando cae la impartición, no necesitas el cargo, necesitas ejercerlo. Y eso fue lo que hizo David. Dice la Biblia que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová se movía en David como rey. Aunque él siguió actuando como un joven que no era rey, no tenía en ese momento la corona, no había sido ordenado delante del pueblo, pero ya él se movía como rey, porque desde ese día la mano poderosa de Dios estaba con él. Y miren lo que dice la Biblia. Saúl tiene celos de David. La admiración del pueblo por David era tan grande que el rey comenzó a tener que envidia de este pequeño joven. A Saúl le importaba demasiado la opinión del pueblo. Por lo tanto, cuando él se dio cuenta que la admiración del pueblo se volcó hacia David, el corazón del rey cambió profundamente y la forma de mirarlo. Cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo, David era llamado para tocarle música y así calmarlo. Pero en esta ocasión, mire qué interesante, mientras David le hacía bien a Saúl, él le pagaba que él le hacía bien y lo defendía de los espíritus que lo estaban atormentando, y él le pagaba mal a David haciéndole bien, porque la Biblia relata que cuando David tocaba, él se calmaba. Pero en esta ocasión vemos cómo Saúl reaccionó de manera diferente por la envidia que había invadido el corazón de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió, mire, 2 veces. O sea, hizo 2 intentos. Mientras él iba y le tocaba y lo hacía sentir mejor, le daba calma y paz con sus oraciones, Saúl le respondió, ¿con qué? Con guerra, con dolor, con envidia, con odio. 2 veces Saúl trató de matar a David con una lanza, pero el joven logró evadir el ataque. A partir de ese momento, Saúl trató de deshacerse de David. Sin embargo, esto no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios estaba con David y porque las intenciones del corazón tienen mucho que ver con esto. Saúl quería destruir a David por su mal corazón, no porque David le había hecho algo, sino que la envidia que estaba dentro de David, dentro de Saúl, no soportaba lo que David portaba. David era el mejor amigo de su hijo Jonatán, David era el prometido de su hija más adelante,
David era popular y el rey veía como el pueblo él no estaba popular delante del pueblo, porque la Biblia también relata que David estaba entre ellos. Es decir, que David se unía a sus necesidades y estaba con ellos, con el pueblo, y ellos sentían de corazón lo que David hacía por ellos. Otra razón es que Saúl tenía miedo de David, pues había hecho evidentemente Dios que el joven tenía el espíritu de Dios. Y también había hecho evidente que Saúl tenía un espíritu, pero no el de Dios, era un espíritu malo. Y vemos cómo David, en vista de su popularidad, recibía más atención por parte del pueblo, era alabado por las mujeres, lo llevaban, y eso llevó a una gran envidia. Y la envidia trae mucha destrucción al corazón de aquel que se le sube la envidia. ¿Por qué? Porque trata de destruir incluso las cosas que Dios está levantando. David, Dios lo estaba levantando con propósitos eternos sobre el pueblo de Israel. Y Saúl, al ir en contra de David, no solo estaba yendo en contra de David, estaba yendo en contra del propósito, del llamado y de la unción que había sobre David. Estaba yendo en contra del espíritu que portaba David y que le daba gracia y favor delante de Dios. Lo que hizo Saúl para alejar de David fue asignarlo como capitán de ejército. Se hizo muchas trampas que vamos a ver, pero todo lo que Saúl hacía para destruir a David, Dios lo tornaba para bien de su vida. Qué interesante, que podemos ver que como en su versículo 5 del mismo capítulo 18, si quiere lo marca, en su versículo 5, en el 14 y en el 15, vemos cómo David se movía o se conducía, como dice la Biblia, prudentemente. Irónicamente, Saúl provocó lo opuesto de lo que él deseaba, ya que su temor se incrementó y el amor del pueblo por David iba en aumento. Viendo Saúl que se portaba que tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Qué lindo, como dice la Biblia. Ahora bien, en la persecución, David nos deja una enseñanza que vemos repetidamente en su accionar, sobre todos los ataques injustificados que estaban sobre él, como consecuencia solo de que portaba el Espíritu de Dios, la gracia, el favor y la mano poderosa de Jehová. Y lo podemos ver cómo se portaba prudentemente, dice la Biblia la primera vez, después dice se conducía prudentemente, dice en el versículo 14, y en el versículo dice se portaba tan prudentemente. Qué hermoso. Lo que hizo Saúl para alejarse de David fue asignarlo a ejércitos grandes de destrucción para que, siendo capitán o líder de un ejército de guerra, lo matara. De esta manera, David no podía ir en contra de esos designios porque él pensaba que él lo estaba enviando simplemente porque él era un hombre de guerra. Pero detrás de todo esto, vemos cómo simplemente el rey Saúl estaba teniendo trampas para destruir a David. La palabra hebrea la podemos ver, como la estamos viendo, que se repiten 3 veces en el actuar y en el carácter del rey David. Era sacal. Cuando hablamos de que ensacar significa ser prudente, ser sabio, prestar atención y ser dichoso o ser prosperado está unido al significado de la palabra prudencia. Esta palabra expresa la idea de alguien que mira bien antes de actuar. Lo que hizo de David una persona prudente fue que no se alejó de llevar las circunstancias para actuar. Él no se dejó llevar por esas circunstancias. Al contrario, obró apropiadamente ante Dios y los hombres a pesar de esas circunstancias o de esas persecuciones. Cuando estuvo en la cima inicial de su popularidad, después de la muerte de Goliat, no dejó que esa popularidad lo envaneciera, sino que actuó con prudencia. Cuando Saúl intentó matarlo con la lanza, no buscó defenderse inadecuadamente o vengarse. Al contrario, huyó y siguió actuando prudentemente ante su rey. Qué bonita lección. Ante la popularidad, ante los ataques del enemigo, cuando Saúl le otorgó un grupo de 1000 soldados, en vez de dejar que este nuevo cargo lo cambiara, siguió actuando con prudencia. La prudencia es actuar sabiamente a pesar de las circunstancias.
Lo que le llevó a David a actuar como prudencia fue el reconocer que Dios estaba con él. Y en cada circunstancia que se le estaba presentando en el camino, en diferentes colores, en diferentes dimensiones que él estaba enfrentando, él la enfrentaba con prudencia. Los enemigos del propósito saben cómo colocar trampas de muerte a nuestras vidas, dado que no convenía. Hay muchos convenios para deshacerse de David, no convenía que David llegara al trono. Entonces, habían trampas que querían hacer que él cayera y no pudiese obstáculos o piedras en el camino para que él no llegara a cumplir lo que Dios quería que él cumpliera. Y miren la primera trampa. Saúl condicionó la boda con su hija mayor a que David peleara personalmente esas batallas y le ofreció darle su hija. Esto lo hizo para que David, ¿sabe para qué? Para que David muriera en la batalla en manos de los enemigos. Realmente Saúl lo estaba enviando para que lo matara, no para darle a su hija. Entonces dijo Saúl, David, mire cómo se manejó. De aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, lo dijo en el versículo 17 del mismo capítulo 18. Y pelees las batallas de Jehová. Aleluya. Y pelees las batallas de Jehová. No era una batalla que Dios estaba introduciendo a David de esa manera. Más Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Muchas veces hay enemigos que conspiran o te envían ante otro enemigo que sabe que te quiere destruir de una manera muy astuta, te hacen trampas, pero es la misma destrucción de su corazón. Y lejos de demandar su derecho por la promesa del rey, David no respondió de una manera diferente, no respondió como él quería que respondiera. David respondió humildemente que no era digno de ser parte de la familia real. Qué lindo como respondió David, porque en el versículo 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Aleluya. De cualquier forma, sabe que Saúl no tenía intención de cumplir su palabra. Hay hombres que no tienen intención de cumplir su palabra como usted. Simplemente quieren hacer promesas para destruirlo, ofrecerles cosas que simplemente no están a su alcance. ¿Sabe qué es lo interesante? Que de igual forma Dios tenía un plan mejor y lo que el Dios de Israel le iba a dar a David era mayor lo que Saúl le podía ofrecer con sus trampas para matarlo. Al final, la bendición que venía de la mano de Dios era aún mayor para David. Mientras David estaba peleando una guerra cruenta, creyendo que moriría en ella, en este tiempo el rey le dio a otro hombre la mano de su hija mayor. La promesa la dejó en el camino. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meulatita. Qué interesante cómo vemos la mano de Dios sobre David y cómo vemos el obrar de las trampas de Saúl en contra de David. Más adelante Saúl se enteró que su otra hija amaba a David. Dice el versículo 20, mire, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Cuando se lo propusieron a David, él respondió que no se sentía digno porque no contaba con una dote meritoria para una princesa. Saúl aprovechó esta oportunidad para crear otra trampa para deshacerse de David, poniéndole una prueba que ningún hombre normal podría cumplir. Y mire lo interesante, y Saúl dijo, decía así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba que hacer caer a David en manos de los filisteos, simplemente quería no darle a su hija, sino que él quería de igual forma que muriera en manos de los filisteos. David aceptó humilde y valientemente el reto. Hay batallas incluso en que nos incluimos en guerras por otros y Dios nos da la victoria y nos guarda de ser destruidos en esas guerras. No solo lo cumplió sin ser herido, qué interesante, no fue herido porque Dios, la mano poderosa de Dios lo estaba protegiendo, sino que trajo más de lo que el rey le había demandado. Porque todo lo que el enemigo obre para mal de su vida, Dios lo tornará para bien. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos.
Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de deshacerse y hacerse de yerno del rey. Y Saúl le dijo a su hija Mical por mujer. Aleluya. Lo que es para ti nadie te lo puede quitar. Y las victorias, las batallas en las que Dios te incluya y te introduzca, Dios te va a dar esas victorias. Saúl no tuvo otra opción que cumplir sus promesas. Se hizo evidentemente que la gracia de Dios estaba con David. Pero en lugar de cambiar de opinión, el corazón de Saúl, mire, se endureció más y trató a David como su enemigo aún más fuerte a partir de ese momento. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, mire qué interesante, ante sus ojos era visible que Dios estaba con él. Como a los ojos de muchos es posible que Dios esté mostrando que Dios está con usted y que su hija Mical lo amaba y tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, a pesar de la oposición de Saúl, la estima del pueblo por David seguía creciendo, pues la gracia de Dios estaba sobre él y continuaba teniendo victoria sobre los enemigos. No se amedrante por los enemigos de su llamado, de su promesa, de su propósito, de su vida. Dios le dará las victorias adecuadas. Incluso hay batallas que perdiendo se ganan. Dios sabe cómo hacernos victoriosos y hay que saber actuar prudentemente. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David, ¿sabe qué? Tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. La prudencia va unida ¿qué? Con la prosperidad, ser próspero, próspero no en dinero, sino próspero en tus batallas, prosperado en cada circunstancia y en cada situación. Mire, ¿por qué actuó con prudencia y dejó que fuese la mano poderosa de Dios y la gracia y su ordenamiento y lo que veía del cielo se hiciese visible ante los ojos del pueblo, incluyendo que a sus enemigos? Por eso él obró con prudencia, para dejar que Dios obrara. Él se mantuvo firme haciendo lo que le correspondía hacer. Quiero cerrar con unos proverbios relacionados con la prudencia que escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Y mire lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría, aprender instrucción, para discernir ¿qué? Dichos profundos y para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. ¿Para dar qué? A los simples, mire lo que dice, prudencia. Y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Mire lo que dice el Proverbio 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mire lo que dice el Proverbio 14:15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Mire lo que dice el Proverbio 14, versículo 8, en su principio A. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde o se aparta, mas los simples siguen adelante y son castigados. Mire lo que dice Proverbios 12:23. El hombre prudente oculta su conocimiento. Aleluya. Pero el corazón de los necios proclama su necedad. Mire lo que dice Proverbios 14:18. Los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Mire lo que dijo directamente el rey David en el Salmo 39:1. Para el director del coro, para Jedutún, Salmo de David, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Mire lo que dijo directamente Jesucristo en Mateo 7:6.
Y bien interesante lo que significa el entorno de Mateo 7 completo, pero mire su final en su versículo 6. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las cuellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Y cierro con el profeta Amós en su capítulo 5, en su versículo 13. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor. Hoy, Padre de la Gloria, nos acercamos ante el trono de la gracia, Señor, para hallar oportuno socorro. Y para creer que de tu mano, Señor, viene la sabiduría, Padre, para que nos alejes de ser insensatos y necios, Señor. Y para que tu sabiduría sea derramada en este momento sobre nuestras vidas y nos des espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Padre, que así como dice tu palabra, Señor, que David se movía y se conducía prudentemente. Y tu palabra lo dice en 3 ocasiones, en el mismo capítulo 18, en su versículo 5, en 14 y 15, Padre, que Él se conducía, Señor de la gloria, prudentemente, Padre. Permitas que sea derramada esa prudencia sobre nuestras vidas, Señor de la gloria. Que permitas que con lo que nos has impartido, Dios de la gloria, seamos prudentes, con la unción que has entregado, con el llamado, con el ordenamiento, con lo que se porta del cielo, Padre. Que seamos prudentes con nuestras victorias y que seamos prudentes, Señor, ante el enemigo, con las trampas del enemigo, Padre, que se acerca a nuestras vidas para ofrecernos, hacernos ofrecimientos, para enviarnos, Señor, a guerra, Padre de la gloria, para destruirnos en diferentes dimensiones, que podamos movernos y actuar prudentemente. Actuar con prudencia, actuar con sabiduría del cielo, para que cada día tú nos hayas prosperados en cada cosa, de tal manera, Dios del cielo, que nos dimensiones el carácter, nos ensanches el carácter y que podamos ver tu victoria, Dios del cielo, que podamos ver, Señor, tu actuar, Padre de la gloria, y que todo lo que el enemigo quiso que para nosotros fuese un mal, tú lo tornes para bien. Y aún las promesas, Señor, que nos han sido hechas, Padre, que el hombre no tiene intención de cumplir, Padre de la gloria, sino que simplemente las hacen para enviarnos a guerra, Padre de la gloria, para enviarnos a guerras incluso que ellos mismos deberían de ir, Padre de la gloria. Después que las ganamos, no nos entregan el botín o las promesas que nos hicieron cuando nos enviaron a esas guerras, pero de tu mano viene la victoria y de tu mano viene el botín y de tu mano, Dios Todopoderoso, viene la recompensa y de tu mano, Padre Santo, viene la victoria y de tu mano viene la corona, como lo hiciste con el rey David. Y en su momento, Padre de la gloria, cada uno sabrá la mano poderosa de Jehová. Estará con aquel que ha actuado con prudencia y con aquel en que Dios ha determinado, Padre de la gloria, un llamado, un propósito, y cada ojo verá quién es el verdadero Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor de la gloria, en este tiempo, que son tiempos malos, tiempos apocalípticos. Y como dijo el profeta Amós, que en los tiempos malos es mejor callar y esperar que tú hables y des la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en Él te damos gracias. Dios te bendiga grandemente.